Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Michelina Cipriani. Michelina es especialista en salud pública y gestión de hospitales. Además es gerente de educación de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, sé que ustedes, con motivo de estarse celebrando estos acontecimientos, ustedes tienen una cosa el 27, creo que es un simposio, ¿no? Sí. Que tienen el 27. Sí, es el primer simposio a nivel nacional que se va a realizar sobre la atención domiciliaria. Esto es algo innovador, o sea, aunque existen empresas actualmente en Caracas y en el interior del país que prestan este tipo de servicios, pero no ha habido como que esa convocatoria que los reúna a todos para realmente hacer conocer las nuevas tendencias que existen en la parte de atención domiciliaria, ver cómo la telemedicina se involucra con la atención domiciliaria, o sea, nuevas tendencias, formación de personal. Entonces, queremos un poco dar como inicio y con esto lograr quizás que en Venezuela, al igual que en otros países de América Latina, se conforme una sociedad o una asociación en atención domiciliaria o de atención domiciliaria. Y para eso hace falta, por supuesto, entrenamiento de educación. Claro, y ustedes han insistido mucho, por lo menos lo están haciendo últimamente, en la importancia de la educación, no solamente de los que atienden, sino también de los familiares, ¿no? De todos, claro, por para supuesto. saber interpretar un poco, gerenciar o manejarse con las señales del paciente. Claro, esto es importante y qué bueno que lo toques porque la invitación no solo es para todos los que somos del área de la salud, llámense médicos, enfermeras, médicos de cualquier especialidad, desde médicos oncólogos, que es la parte que a nosotros nos compete más, hasta enfermeras especializadas en atención a pacientes oncológicos, fisioterapeutas, bioanalistas, radioterapeutas, o sea, todos estamos inmersos y podemos en algún momento, y eso queremos hacer, volver a lo que es la atención domiciliaria al paciente. Pero también estamos abriendo la convocatoria a los acompañantes, que pueden ser la misma familia, puede ser un vecino, puede ser alguien a quien se le da un pago para que cuide a una persona. Generalmente son personas de tercera edad las que están acompañadas por un acompañante, valga la redundancia, claro, porque no requieren de repente una atención más específica, más especializada. Ahora, si es posible de manera segura poder atender a un paciente de cáncer de manera domiciliaria. Por supuesto, y es muy importante, por eso vamos a tener dentro de los expositores en este simposio, que va a ser el día 27, por cierto, 27 de junio, en el Hotel Pestana, desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, vamos a tener diferentes médicos y licenciadas en enfermería en áreas de atención domiciliaria. Tenemos médicos oncólogos, una médico oncólogo, tenemos médicos intensivistas, fisiatras, tenemos enfermeras en el manejo de pacientes especiales oncológicos con ostomía, tenemos psicólogos, porque está la parte involucrada, cómo gestionar las emociones en el paciente que está en casa y de los familiares que están en casa, ¿sí? Entonces, es bien interesante y bueno, la convocatoria es para todos. El acompañante está también invitado y es bueno que asista porque el acompañante tiene que saber hasta dónde llegan sus competencias. Eso es lo que le iba a preguntar, es decir, ¿hasta dónde llegan esas posibilidades domiciliarias, claro, para atender a un paciente con una enfermedad tan grave? Claro, cuando es una enfermedad grave o es un cuidado paliativo, que son cuidados de estas personas que ya sabemos que tienen un diagnóstico ya muy reservado, un pronóstico muy reservado, por supuesto tiene que ser gente especializada, tienen que ser cuidadores, ¿ok? Cuando hablamos de cuidadores hablamos de enfermería, ¿ok? Las enfermeras son cuidadoras. Las personas que no tienen ninguna vinculación con el área de la salud son acompañantes. Entonces, queremos también convocarlos a ellos para que ellos entiendan hasta dónde llegan sus competencias. Por ejemplo, o que aprendan, aunque sea lo mínimo necesario, porque tenemos pacientes encamados, ¿verdad? Que las enfermeras y los médicos sabemos que es un paciente que tú tienes que movilizar, que tienes que estar pendiente de las úlceras por presión, lo que llamamos escaras, y entonces tienen que estar preparadas en cómo movilizar al paciente para que no llegue a eso, ajá, para que no llegue a una úlcera, un paciente que está encamado, que no tiene posibilidad de ambular, pues. Claro.
Ahora, doctora, ¿cuál es la experiencia, digamos de alguna manera, o los antecedentes, la situación actual de la atención domiciliaria en el país? Bueno, en el país, como le dije, hay muchas empresas que están haciendo este tipo de labor. Sin embargo, como experiencia ya a niveles de país completo, tenemos cercanos a los colombianos, al país de Colombia, y de los cuales vamos a traer incluso a la presidenta de la Asociación Iberoamericana de Atención en Salud, que además es la vicepresidenta de la Sociedad Colombiana de Atención Domiciliaria. Viene ella nos va a hablar de todo lo que es la experiencia que ellos han tenido durante los últimos años en Colombia, y viene el doctor Juan Federico Sierra, que es el director ejecutivo también de la Sociedad Colombiana de Atención en Salud. Ahora, eso es una iniciativa que ustedes han tenido que me parece muy interesante, porque normalmente todos esos tratamientos son muy costosos. Y si vas a tener a la paciente en la casa, y la contratación, por ejemplo, de enfermeras también tiene su costo. Entonces, claro, yo creo que darle herramientas a la gente que ya de suyo está cuidando a estas personas es una facilidad y un apoyo. Un aporte muy importante que ustedes están haciendo. Ahora, claro está, o sea, cuando hablamos de costo, por lo menos ahorita, por supuesto, la atención domiciliaria se maneja aquí actualmente a través de la empresa privada, claro, ¿verdad? Pero lo que queremos es justamente eso, que esta asociación, que se conforme una asociación que cobre fuerza y que pueda ser reconocida quizás por el Estado, porque es una forma de descongestionar los hospitales. claro. Aparte, y muy importantísimo, muy importante es el beneficio para el paciente. No es lo mismo que a ti te traten en tu casa, en el confort de tu hogar, a que te lleven a un hospital, que de repente tienes que esperar, que de repente estás expuesto a muchas infecciones intrahospitalarias que muy a pesar te van a complicar tu cuadro, ¿ok? Y luego que siempre en la casa la recuperación, para el seguimiento más rápida. Claro, si siempre cualquier paciente le ha molestado tener que estar recluido en un hospitalizado, sí, ahora con todo lo que está pasando más todavía. Exactamente. Y entonces es un beneficio tanto para el Estado, porque obviamente vas a ayudar a descongestionar los hospitales, y es un beneficio súper importante para el propio paciente, porque va a estar tratado en el hogar, en su hogar, pues, con sus seres queridos, con sus mascotas, con sus plantas, haciendo su vida en su hogar, o sea, o pasando su enfermedad. Puede ser una enfermedad crónica, puede ser una enfermedad de corto plazo, o sea, un posquirúrgico, de repente, no se me ocurre, cualquier intervención que requiera, por supuesto, una cura diaria, un tratamiento endovenoso, puede ser atendido en su casa, por el tiempo que se requiera, por decir, 10, 15 días. Claro. ¿Entiendes? Son periodos cortos y que muy bien pueden ir a la casa y no estar en un hospital donde además el costo, si tú te pones a ver también, o sea, se pueden sacar numeritos, ¿no? Porque claro, el costo de hospitalización en cualquier clínica es alto. es terrible. Ajá. Y en el hospital es gratuito, es cierto, pero entonces corres el riesgo de infecciones intrahospitalarias, aparte del hecho... No, y además el congestionamiento. El congestionamiento, ¿no? O sea, son camas que no rotan, son camas que están ahí, gente que está esperando para ser ingresada de repente. Y que hay casos de mayor gravedad que, bueno, le facilitan pues la atención. Sí. Claro. Entonces yo creo que es importante que la gente tome conciencia de este tipo de atención, que visibilicemos la atención domiciliaria. Los invitamos cordialmente a que asistan, de verdad vamos a tener... Eso te iba a preguntar, ¿quiénes son los perfiles que deben asistir a eso, que se van a beneficiar y van a aprovechar eso? Y sobre todo, ¿cómo va a ser la estructura de ese simposio? Los que pueden asistir, digamos que son todos los que son de la rama de la salud, desde los médicos superespecialistas hasta las enfermeras, hasta bioanalistas o incluso odontólogos. ¿Cuántos pacientes hay en casa que tienen, por decir, un Alzheimer y que van poco a poco perdiendo todas sus capacidades y tienen problemas bucales? O sea, es más fácil resolverlo ahí que está movilizando un paciente en una condición extrema, pues. Entonces, claro. y decimos, bueno, la salud bucal nadie le para, pero de la misma boca pueden venir procesos infecciosos. Pero por supuesto. ¿Entiendes? Entonces, son todos los de la rama de la salud y todas aquellas personas que fungen como acompañantes. Bien, como te dije, familia cercana, vecinos,
porque tenemos mucho de eso, gente que queda sola por edad avanzada o porque, bueno, se quedó sola, los hijos migraron. Situación muy común en estos tiempos. Muy común, y entonces tenemos a las acompañantes. Entonces las acompañantes tienen que saber cuáles son sus roles y hasta dónde llegan sus competencias. Claro. ¿Y cómo va a ser, digamos, con qué se va a encontrar estas personas en ese simposio? Es decir, ¿cómo es la estructura de lo que ahí se va a impartir? Claro. Se va a hablar, por ejemplo, de lo que es la experiencia en Colombia. En Colombia, en Brasil, en Argentina, ya existe la atención domiciliaria. Se va a hablar de los nuevos avances en la telemedicina, tecnología. Se va a hablar de lo que son las herramientas psicológicas para el manejo del paciente y del familiar en la casa, de los cuidados pre y post tratamientos oncológicos, porque el paciente oncológico, tú dices, bueno, fue para la clínica, se puso la quimioterapia, fue al hospital o fue al llanito, sí, pero es importante que el paciente previamente sea visto por un oncólogo y que el oncólogo diga, mira, tú tienes que estar bajo estas condiciones para poderte poner el tratamiento, debes estar bien hidratado, que evalúe y posterior al tratamiento, porque ya sabemos todos que los tratamientos quimioterápicos, por supuesto, producen muchos efectos colaterales desagradables y que deben ser manejados por el médico tratante. Eso es verdaderamente increíble. Ahora, yo te iba a decir, cómo a mí siempre me gusta preguntar estas cosas porque uno se da una idea cuán actualizado, con cuántas ganas de actualizarse tiene una organización. ¿Cómo ustedes llegaron a la conclusión de que tenían que ofrecer este tipo de formación cuando no se había hecho antes? Claro, desde el año pasado la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, conjuntamente con la Unidad de Rehabilitación URI y con el aval del Colegio Universitario Jean Piaget, comenzamos a hacer diplomados en atención domiciliaria. Y vimos que hay mucha avidez, porque no solamente es estar actualizado en cómo yo atiendo a un paciente, que hasta puede ser, en el caso de las cuidadoras, en este caso las enfermeras, puede ser hasta tu propio familiar. ¿Entiendes? Así Entonces es. hay mucha avidez por estos conocimientos y no solamente eso, sino que además se ha convertido en un plus, porque hay enfermeras que cumplen un horario en los espacios públicos o privados, pero que de repente pueden estar inmersas en una empresa de atención domiciliaria. Claro. Y, por supuesto, exactamente. Es una Entonces, ganancia 27 de junio, ¿comienza a qué hora? a las 8 de la mañana ¿Y se prolonga? hasta las 4:30 de la tarde. Va a tener la apertura con el presidente de la Sociedad Anticancerosa. Y es en el hotel, me dijiste, el Hotel Pestana. Pestana, es el que queda allí Por los Palos Grandes bajando. Ajá. Ok. Bueno, yo les deseo muchísimo éxito porque verdaderamente es Mucho una buena éxito y iniciativa. una iniciativa muy Sí, importante. bueno, Claro que sí. muchas gracias y esperamos están invitados cordialmente porque nunca estamos exentos de cuidar Claro. a algún familiar. Padres, madres, hijos, cualquiera puede tener esa Y necesidad. gracias por venir y por lo que están haciendo. Gracias a Vamos ustedes. a la pausa y regresamos.